Buenos días, querida familia seminarista, compañeros, hermanos, maestros, predicador del día de hoy. Damos gracias por sus vidas, por la oportunidad que nos da de poder estar aquí. Déjenme leerles un versículo en la Biblia que está ahí en 2 de Crónicas 29:11. Dice: hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Versículo en el que estará basado nuestra reflexión del día de hoy por nuestro pastor Joel. Le damos la bienvenida, pastor. Y bueno, les invito a que nos podamos poner de pie. Vamos a orar para poder entregar el programa ahí a nuestro Señor. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí reunidos. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia, porque no nos has dejado, Señor, porque somos inmerecedores de poder estar aquí preparándonos, a nuestros maestros también, Señor, al personal del seminario. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos das también de poder servirte en los ministerios donde nos has puesto. Y ahora, Señor, que tenemos el programa del día de hoy, te lo dejamos a ti. Te pedimos para que las personas que estarán aquí al frente, Señor, puedan ser usadas por ti y que este tiempo, Señor, pueda ser de bendición para nosotros, pero especialmente de agrado a ti. Te damos gracias por esta oportunidad, en el nombre de tu Jesús, amén. Pueden tomar sus lugares. Y bueno, como sabrán, ya estamos en la recta final, ya hoy y mañana de terminar el bimestre. Muchos estamos estresados, cansados, tristes, enojados, cualquier emoción. Pero bueno, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder terminar este bimestre, de ir concluyendo ahí con tareas, proyectos. A nuestros profesores les damos gracias por la oportunidad que nos dan de ser de bendición para nuestras vidas. Y bueno, también he tomado aquí el tiempo especial. He invitado a 2 de nuestros compañeros, los hemos visto ahí en clases, ahí preparándose, estudiando, echándole ganas. Y bueno, damos gracias a Dios por cada uno de nuestros compañeros, pero el día de hoy he decidido invitar a 2 de ellos para que puedan compartir su experiencia, su testimonio de cómo Dios ha desafiado sus vidas, cómo Dios les ha bendecido. Y bueno, les damos el tiempo allá a nuestra querida amiga y compañera Katy. El tiempo es tuyo, amiga. Muchas gracias. Doy gracias a Dios por este tiempo, por el kit que ya está aquí puesto para cualquier situación. Y bueno, cuando Jazz me pidió que compartiera mi testimonio, la verdad es que sí me costó un poco de trabajo. Este bimestre comenzó con el año, comenzó en enero, termina pues el día de mañana, pero a través de la capilla terminaría el día de hoy. Y este bimestre honestamente comenzó con una gran crisis personal. Dura, difícil, pero también me recordó a esa crisis que Saulo tuvo camino a Damasco. Esa crisis donde esa luz, donde el Señor le habla, le impacta, él cae al suelo y es un parteaguas en su vida, un parteaguas donde comienza a conocer a Dios, comienza a caminar con Dios, pero también comienza un ministerio maravilloso del cual podemos hoy leer 13 cartas en el Nuevo Testamento que confortan nuestra vida. En este bimestre Dios me enseñó muchas cosas, pero les voy a compartir brevemente solamente 4 de las hermosas cosas que Dios me enseñó. Y lo primero que Dios me enseñó es que Él me ama. Su amor no se limita por mis fallas, su amor no se limita por mis fracasos. Su amor es simplemente inevitable y nada me separa de Él. Su amor siempre está presente para cada uno de nosotros y no podemos huir de Él. Lo segundo que Dios me enseñó es que su amor no se rinde. El amor de Dios nunca se va a rendir con cada uno de nosotros. Día a día nos acompaña a pelear, día a día nos acompaña en esas batallas y su amor, su perfecto amor, no se rinde y no se da por vencido. Eso me enseñó a no rendirme, a no darme por vencida. ¿Y por qué nos vamos a rendir si el Señor aún no se rinde con nosotros en esta carrera de fe? Lo tercero que Dios me enseñó es que Él cumplirá su propósito en mí. Él cumplirá su hermoso y propósito en mí. Y esto no está limitado a mis planes. Esto no está limitado a lo que pueda fallar en lo que yo ya había pensado que iba a hacer. Esto es más allá porque esto depende de Él. Dios cumplirá su propósito en ti. Dios cumplirá su propósito en mí. Dios me enseñó que siempre, pero siempre, pero siempre está conmigo. Que nunca me dejará, que nunca me abandonará. Él se quedó cuando todo falló.
Él se quedó cuando ya no podía más. Él está contigo y nunca, nunca, nunca te dejará. Y por último, Dios me enseñó que su obra, que su reino avanza mejor con amigos. Estos amigos que Dios nos concede tener en el ministerio, que Dios nos concede avanzar junto a ellos, que comprenden nuestras luchas, que comprenden nuestros errores, pero también nuestras fallas, son ese brazo extendido de Dios que nos abraza, que nos acompaña, que nos conforta y que nos permite seguir. Doy gracias a Dios por los amigos, por la familia, por el ministerio, la iglesia, mis maestros. Nunca pensé que iba a ser tan confrontada con los profetas menores en esas clases con el hermano Dan. Doy gracias a Dios por eso. Y quiero leerles brevemente un versículo que está en Hebreos 10:23. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Solo quiero decirte, para concluir con esto, que agradezco profundamente a Dios en este tiempo su fidelidad, y no solo en este bimestre. Esa fidelidad me ha acompañado desde el primer día que pedí informes en este seminario. Dios ha sido fiel y ha sido fiel con cada uno de nosotros. Mantente enfocado, mantente listo, porque el Señor cumplirá su obra en ti. Que Dios te bendiga. Bueno, hermanos, este tiempo de testimonio me pone sensible. Es mi roomie y es mi amiga también, compañera del seminario, y creo que todo este proceso también me ha tocado vivir un poco, y me recuerda cada día también que ese proceso no nada más lo está pasando ella, sino también me arrastra un poco. Pero gracias a eso he aprendido los puntos que ella tocó en este testimonio. Y me recuerda una vez más, como todos los días, que la gracia del Señor nos alcanzó a todos. Les voy a pedir que se pongan de pie para que me acompañen a este hermoso canto que se llama Tu gracia me alcanzó. Tómame en las manos que hicieron los cielos, hállame en la gracia que me redimió, del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Restauró. Eres Rey, de rodillas proclamo tu gloria, y de pie, sin temor ahora puedo cantar. Del lodo me sacó, afirmó, su nombre él me dio, corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el velo en dos.
tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así, tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró, la muerte él venció, mi pecado borró, y tu gracia triunfó, y tu gracia triunfó, y tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así, tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró, la muerte él venció, mi pecado borró, y tu gracia triunfó, y tu gracia triunfó, y tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Pueden tomar sus lugares. Y seguimos con ya nuestro último y ya testimonio del día de hoy. Escuchamos a las chicas, ahora escucharemos a los chicos. Y le doy la oportunidad a mi compañero David, que también compartirá su experiencia de cómo Dios desafió su vida en este bimestre. Amén, gloria a Dios. Ciertamente necesitamos a Dios. Es como es el canto, es por Él que estamos aquí. Y hoy, bueno, perdón. Ciertamente, bueno, llegamos al final del bimestre y lo único que puedo decir es de que sin Dios no hubiera sido posible. Durante este bimestre me di cuenta que si las cosas las intentamos hacer con nuestras fuerzas, nunca resultan. Y al final de cuentas no llegamos a hacer nada. Este bimestre en lo personal fue muy complicado, ya que hace aproximadamente 3-4 semanas, después de clases me sentí molesto, frustrado, cansado, estresado, por el hecho de no ver una respuesta como yo quería, al punto de que llegué y le marqué a mi papá y le dije, ya no puedo, perdón. Le dije, quiero renunciar. Y realmente fue un tiempo difícil, fue un tiempo en el cual tuve luchas, pero fue en ese momento donde Dios me habló y me dijo, es que te estás olvidando de que ciertamente, te estás olvidando y estás creyendo que por ti es que tú estás ahí, cuando realmente no es por ti que tú llegaste ahí. Y siempre se ha tratado de mí.
Él me decía, siempre se ha tratado de mí, y si yo te puse ahí es porque por mí vas a salir y por mí vas a lograrlo. Quizá por tus fuerzas no veas un resultado como tú quieras, pero por las mías vas a alcanzar y vas a lograr lo que no te imaginas. Y bueno, realmente cuando Dios me decía esto, pues no podía decir nada, realmente me sentía como Pedro en la pesca milagrosa. Apártate de mí, Señor, soy hombre pecador. Mi fe, a lo mejor, no sé, cayó, no sé. Al final de todo, para no alargarla mucho, el Señor me dijo, recuerda que yo te llamé, y si te llamé es porque quiero usarte y tengo algo preparado para ti, pero quiero usarte en mi obra. Realmente nadie dijo que sería fácil, pero en cambio Dios siempre estuvo ahí conmigo, tan solo en este semestre lo pude ver. Y bueno, realmente lo sentí como una llamada de atención, pero una llamada de atención de la cual agradezco. Porque ciertamente si no hubiera sido así, pues a lo mejor si hubiera renunciado. Yo le comentaba a mi papá, pero si no hubiera sido por esa llamada de atención, quizá no, ahorita no me hubiera tocado estar aquí diciendo un poco de lo que Dios habló dentro de este semestre a mi vida. Y bueno, lo único que puedo decir es de que, como dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Realmente, si estoy aquí es por la gracia de Dios, y a pesar de que fallo, a pesar de que me equivoco, Él está ahí. Y como dije al principio, bueno, ya estamos al final de este semestre y lo único que puedo decir es de que sin Dios no hubiera sido posible llegar. Y tomo la palabra que viene en Josué que dice Benecer, hasta aquí me ayudó Jehová. Bueno. Gracias, David, por este tiempo tan bonito. Creo que todos nos identificamos, ¿no? Como alumnos, como maestros al final de este trimestre. Sabemos que solo por la gracia de Dios podemos estar aquí y es su fidelidad la que siempre nos acompaña día con día. Y bueno, ahora le doy el tiempo a nuestro pastor Joel, que trae la reflexión del día de hoy. Si me permite orar por usted, pase al frente. Y para que pueda usted tomar el tiempo, oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder escuchar a nuestros compañeros, porque sabemos, Señor, que es un recordatorio de lo bueno que tú eres con cada uno de nosotros y que cada bimestre podemos aprender algo diferente. Te doy gracias por la vida del pastor Joel, que tú puedas usar su vida, que lo que él haya preparado el día de hoy pueda ser de bendición para nosotros. Prepara nuestros corazones, nuestra mente, Señor, a lo que tú quieres que escuchemos el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Dios me les bendiga. Para mí es un honor, un privilegio volver a verles, mi hermano Villagrán. Un abrazo, desde aquí ahorita te abrazo. Es una bendición conocerles, me llena mucho escuchar cómo Dios está trabajando con ustedes. Me sentí muy identificado con sus testimonios. Hace ya muchos años, 16, 17 años que salimos de aquí, algo más o menos por ahí. Llegamos por aquí en el 2003, desde entonces estamos sirviendo en la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, alias Nezayork, y allí les vamos a recibir con mucho cariño, con mucho amor. Y es importante que les comparta que ya tenemos por ahí ya aproximadamente 20 años, cumplimos en el mes de agosto 20 años de estar sirviendo en esta congregación, en donde, como les he dicho a algunos, no me atrevo a decir que hemos vivido de todo, pero hemos vivido muchas cosas en un periodo de 20 años en una misma congregación. Hemos visto muchos milagros, sobre todo muchas personas transformadas por el Evangelio, por la palabra, pero todo eso tiene un precio, todo eso tiene una implicación, y yo creo que vamos a hablar un poquito de eso. Entiendo que tengo 2 horas, ¿o cuántas horas? Es que se están acostumbrados en la congregación. Me dice un hermano, fui a una iglesia y predicaron media hora, no me supo a nada, pastor, usted predica como más de 1 hora. Le digo, pues así están acostumbrados, gracias a Dios. Bueno, pero aquí tengo que 30 minutos, ¿no? 40, no me digas que 30, hermana, 40, vamos a dejarlo en 40. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a orar, yo quiero orar también, ¿vale? Padre Santo,
gracias te doy por la bendición y el honor, el privilegio que me das de regresar a este hermoso lugar en donde trabajaste profundamente en mi corazón, en donde puedo volver a ver entrañables amigos, siervos tuyos, Padre, y donde puedo también ver que tú sigues llamando, sigues escogiendo siervos para tu obra en tiempos muy diferentes a los que quizás nos tocó a muchos de nosotros cuando tú nos llamaste, pero que de alguna forma seguimos aquí, Padre, acompañándonos unos a otros, animándonos, motivándonos en Cristo, porque aún no has terminado con nosotros y queremos, Padre, seguir adelante, y queremos que este tiempo en el cual me has permitido la bendición de estar delante de mis hermanos y consiervos, dame la gracia, mi Dios, dame el valor, dame la sabiduría para predicar tu palabra y que en todo, sobre todo, tú seas glorificado y exaltado. Padre, que este mensaje, como decimos siempre, que no vuelva a ti vacía tu palabra, que contribuya, Padre, a cada ministerio aquí representado, a cada iglesia, y que a través de cada ministerio y cada iglesia tu nombre sea glorificado y exaltado siempre. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Soy esposo de una mujer que se llama, una mujer, mi hermana en Cristo también, Liliana Saraí Ramírez Rojas, mis hijos Evan André y David Mateo. Ayer cumplió el más chiquito 10 años, el grande tiene 13, y es una bendición poderles presumir a mi familia. Pues miren, hermanos, vamos a, como la hermana comenzaba, un pasaje bíblico allá en el segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, vamos a basarnos un poquito ahí, y seguramente vamos por ahí a echarnos una vuelta a uno que otro pasaje, hermanos, de la palabra, para tomar en cuenta algunos principios que vamos a resaltar en este mensaje. Y dice el pasaje nuevamente: hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él, y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. En cada etapa de la historia, Dios siempre ha llamado, ha escogido, ha levantado siervos que ha usado poderosamente para manifestar su gloria de muchas maneras, de muchas formas, y traer esperanza a los hombres, al mundo. En la Biblia hay muchos pasajes que hablan al respecto. De repente, de un versículo a otro pensamos que hoy reinó Acaz y mañana Ezequías, ¿verdad? No, pasaron años. Cuando usted lee, por ejemplo, la época de los jueces, que son cosas que usted tiene que dominar, había periodos de 40, 80 años de paz, pero de repente todo se iba pues al precipicio y el pueblo estaba en situaciones complicadas, la gente sufría y Dios escuchaba sus oraciones y levantaba a un juez y Dios manifestaba su gloria, su poder, y se seguía repitiendo y se seguía recordando su propósito a través del pueblo de Israel. Pero bueno, en la Biblia habla de muchas cosas al respecto, pero fíjense, hermanos, hay un pasaje que me estremece, nada más para introducirme al punto que quiero llegar. Cada vez que lo leo, cada año tenemos un programa en la iglesia que se llama Reto 365, Reto Príncipe de Paz, Reto 365, y es el reto de leer la Biblia completita en un año. Entonces la meta es que toda la iglesia la lea, ¿verdad? Entonces, en este año la estamos leyendo en la Dios habla hoy, mi familia y yo, o sea, cada quien la puede leer en la versión que quiera. Pero le estamos dando vuelo a todas las versiones, ¿no? Entonces pasamos a cada rato por estos mismos pasajes, y cada vez que paso a este pasaje, el pasaje que encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 22, en un escenario en que Jerusalén estaba muy perdida, Jerusalén estaba muy mal, delante de Dios como derramadora de sangre, como una nación violenta que trataba mal a los extranjeros, a las viudas, a los huérfanos, como una nación que carecía de la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, lo impuro y lo puro. Habían perdido esa capacidad. Y en medio de ese escenario crítico, Dios dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y luego lo más triste viene al final, dice: y no lo hallé. Y eso me da escalofríos. Cuando yo leo eso,
y de repente veo que los tiempos de hoy no están tan lejanos a los de la antigüedad, o quizás están peor, porque ahora hay muchas ventanas en las que usted puede ver y tirar piedras y guardar la mano, ¿verdad? Con eso de las redes sociales, usted y yo podemos criticar cuanta cosa, no hacer nada, ¿verdad?, al respecto, pero ni siquiera mostrar la cara, ¿verdad? Entonces, la sociedad está en una situación muy complicada. Por ahí decían que uno de los mandamientos más violados en estos tiempos es cuando se levanta el falso testimonio contra tu prójimo por las redes sociales. Es una cosa tremenda, es un arma muy poderosa las redes sociales, es una gran bendición. Nosotros las usamos mucho, pero también pueden ser una gran maldición para quien las use mal, ¿verdad? Déjame decirte algo, querido hermano. En estos tiempos las cosas para el mundo son cada vez más complicadas, más difíciles y más trágicas. Mire qué dramático fui, ¿verdad? Pero la cosa va por este lado. No necesariamente por las cosas que sabemos que están ocurriendo alrededor del mundo, con las guerras, los desastres naturales, las cuestiones económicas, el hambre, las enfermedades, sino porque la iglesia contemporánea le está costando cada vez más trabajo sacrificar algo por la causa del evangelio. ¿Sabe usted eso? Y si no le cala lo que estoy diciendo, usted está de plano muy adormecido. Pero si el mundo sufre, porque el mundo siempre ha sufrido desde que se alejó del Señor, desde que el ser humano se alejó del Señor, siempre ha sufrido el mundo. Eso no es cuento nuevo. Y ha habido cosas espantosas. El mundo sufre más porque a la iglesia contemporánea le está costando cada vez más sacrificar algo. Por ejemplo, la pandemia nos orilló a descubrir nuevas formas de hacer las cosas en todos los ámbitos. Nos volvimos muy tecnológicos, ¿verdad? Creo que gran parte del presupuesto en la iglesia se está invirtiendo en cámaras, en luces, en sonido. Es una cosa impresionante lo que la iglesia está invirtiendo. Sin embargo, ahora que necesitamos retomar muchas cosas de manera presencial, porque hay que estar ahí, porque me encanta lo que dice la Biblia, cuando estamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre ¿de quién? De Jesucristo. ¿Qué hace? Nos limpia de todo pecado. Yo le digo a la iglesia, hay que estar en la iglesia, porque es muy fácil estar en la cama, ¿verdad? Mire, yo estuve 2 años detrás de una cámara, solo en el templo. Y los primeros meses para mí era una pesadilla, porque para empezar yo nunca había estado acostumbrado a esas cosas. Y por otro lado, pensar humanamente que a lo mejor me estaban ignorando del otro lado, eso fue una pesadilla para mí. Pero cada vez que pasaba por Efesios, y no sé si usted se acuerda que Pablo dice que el misterio de la iglesia es predicado a los ángeles también, yo decía, bueno, pues está el templo solo, pero me escuchan los ángeles también. Bueno, ya no me sentía tan solo. Pero resulta que cuando volvimos, la gente quería seguir estando en casa. Y espiritualmente eso trae una repercusión muy fuerte. Porque la Biblia dice que hay que estar en donde está la luz. La gente sí iba al cine, la gente iba a una convivencia familiar. Pero no podían ir al templo porque había COVID. Y de hecho todavía hay COVID. Hermano, se me enfermó media iglesia la semana pasada. Y no hemos dejado el cubrebocas. Por eso cuando llegué yo traía cubrebocas. Estoy acostumbrado a eso. Entonces, a muchos siervos de Dios también les ha costado mucho sacrificar algo. Por ende, muchas congregaciones les ha costado salir de su área de comodidad. Como que hubo un momento en el que nos sentimos muy cómodos. Yo un día decidí, cuando nosotros volvimos en mayo, el mes de mayo del 2021, volvimos a presencial, porque había mucha enfermedad en la congregación. Mi familia y yo nos enfermamos 2 veces. Y cuando regresamos, todo fue por etapas. La segunda etapa yo decidí quitar los virtuales. Dije, no puede ser, estoy mandándole más saludos a la gente que está en casita. Ya parecía locutor de radio, ¿verdad? Vamos a mandarle saludos a la familia fulanita de tal. Por Dios, cuando tenían que estar en el templo, les quité el virtual. Y hay un canal especial donde los enfermos y la gente que viaja se conecta. Y es maravilloso porque ya tengo a toda la gente en el templo. Se enojaron conmigo, pues tenían 2 trabajos, enojarse y contentarse. Tenían que volver al templo.
porque ya ni eso querían hacer. Entonces, eso es lo que está pasando de manera muy sutil, incluso hasta en las instituciones. Hay que estar aquí. Yo hace 20 años llegué aquí, éramos un montón de chavos. Cuando fui por mi desayuno le dije a mi hermano, oye, yo trabajé aquí casi 3 años con la cocina, ¿verdad? Y estuve en el ministerio de la alabanza por 1 año y medio en el seminario. Yo era el responsable de que hubiera música en la capilla. Cantábamos y tocábamos y teníamos una bandototota aquí. Y los que venían de externos, que eran muy buenos músicos, Gerardo y Juan Carlos Morgado, y todos tráiganse sus instrumentos, órale, tráiganselo. Y se traían sus instrumentos y se ponía bien padre la alabanza. Pero sí, hermanos, está pasando que la gente ya no quiere sacrificar gran cosa. Dios llama a sus siervos. No me pasé algo, mire, y eso no es grave, lo que dije anteriormente, es trágico. Es trágico para el mundo, porque cuando el siervo de Dios y la iglesia dejan de apasionarse por el Señor de la obra, descuidarán la obra y dejarán de cumplir con su misión, y el mundo dejará de tener esperanza. Eso sí es trágico. Pues queremos que alguien más haga el trabajo, ¿no? Te tocó a ti. Te tocó a ti. Es tu generación. No tienes 9 vidas ni 7 vidas. Tienes una. Y si Dios te escogió para hoy, lo que menos quiere Dios es que te engañes a ti mismo pensando que estás aquí, pero que hay otros que van a hacer tu trabajo, que van a hacer las cosas para las cuales Dios te llamó. Y tienes que estar consciente de que Dios te llamó en medio de lo fastidioso que son las tareas, en medio de lo pesado que es estar aquí, para que seas su siervo. En el Antiguo Testamento, Dios llama, hermanos, a sus siervos a que sean obedientes, a que guíen a su iglesia a su misión. Tú no puedes andar como agente libre, tú te debes a una iglesia, tú estás en una congregación. Si vas a servir, Dios te llamó para que la guíes a su misión, para que le recuerdes cuál es su misión, cuál es la gran comisión, para que le sigas predicando el evangelio a una iglesia que necesita el evangelio. Porque eso de que el evangelio es para los inconversos, no, sigue siendo para la iglesia, para que no se olvide de dónde viene. Y eso es padre, porque una vez un joven me decía, pastor, ¿qué predico? ¿Qué puedo decir? Lo que Dios ha hecho en tu vida. El evangelio, eso mismo. Pero parecía que tendríamos que hacer circo y maroma, teatro, para que el ministerio funcione. El evangelio. De hecho, cuando los matrimonios se portan mal y andan bien mal, les sorprende que los evangelice. Pastor, pero yo no necesito eso, es lo que necesitas. Necesitas volver al evangelio. Porque si te digo, sin volver al evangelio, que tienes que perdonar a tu cónyuge, no lo vas a hacer. Tienes que recordar quién te perdonó a ti. Y eso es algo muy fuerte. Pero no nos gustan los libros de 7, 4, 5 pasos para ser un matrimonio feliz. Eso no existe. Eso no existe. Lo que existe es el poder del evangelio. Pablo dice, el evangelio es poder a todo aquel que cree. Experimenta ese poder, le digo. Entonces es algo, hermanos, que tenemos que recordarle a la iglesia constantemente. Los llama a perfeccionar a los santos, ¿se acuerda? Efesios capítulo 4, ¿no? 11 y 12. Sí, ¿verdad? Para la obra del ministerio, dice, con dones y talentos que Él nos dio para la obra del ministerio, para que la iglesia siempre esté lista para toda buena obra que proclame su nombre. Hubo un temblor en el 17 y la iglesia estaba lista, ¿cómo la ven? Estaba lista. Nuestro templo se volvió un lugar donde la gente llegaba. Y nada más porque era un templo, decían, aquí me da más confianza. Y les dije a la congregación, ¿ya vieron? Estábamos listos. Porque la gente sabe que vamos y celebramos culto, la gente sabe que somos cristianos y que somos buenos vecinos. Imagínese, llega un vecino suyo, ¿no?, a la congregación a dejar la despensa y resulta que usted ni siquiera paga las cuotas del condominio, usted se porta re mal, anda ahí. No, hombre, pues se regresa con sus cosas y va y las lleva a otro lado. Pero la iglesia estaba lista. Y fuimos un punto de mucha bendición, ¿sí? Y otras cosas más. Un día se nos inundó, se desbordó el río de los Remedios y se inundó todo, gran parte de Catepec y de Nezahualcóyotl. Y un día llegamos el domingo, les llamé el sábado que estaba la tragedia. La gente había perdido todo lo perdió. Imagínense, en medio de aguas negras, la gente cuidando sus cosas. Yo les hablé el sábado y les dije, quiero que lleguen al templo con 10 tortas por familia. El culto va a ser cortito. Con eso de que yo predico como 2 horas, ¿verdad? Entonces va a predicar cortito, pastor. Sí, voy a predicar cortito.
Terminamos y nos fuimos a repartir tortas. La gente no había ni comido, ni cenado, ni almorzado, ni comido, ni cenado. 2 días. No tenía ni cómo, pero la iglesia estaba lista. Pero eso es nuestro trabajo. Son cosas muy prácticas que abren la puerta para que la gente conozca el amor de Dios. Por eso, para eso nos llamó el Señor, hermanos, no se confunda. Recuerdo mucho, hermanos, cuando nuestro hermano Pereda, un gran amigo, un gran siervo de Dios, maestro de esta honorable institución, nos recordaba muchos pasajes. Él tenía como que pasajes clave, ¿no? Siempre que nos hablaba. Él decía, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. ¿Se acuerdan? Salmo 103, versículo 7. Él nos exhortaba al gran compromiso de mantenernos firmes para escuchar la voz de Dios y no ser flojos. Él decía cabezones, para que no seas cabezón, para que no seas flojo, engañándote a ti mismo. Y añadía, porque sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Él usaba muchos esos pasajes para darnos una exhortada, sonaba más arrevolcada, pero él usaba esos pasajes con una autoridad impresionante. En el Antiguo Testamento, hermanos, podemos ver muchos avivamientos en diferentes épocas. Por ejemplo, el pueblo y los reyes de Judá tuvieron un pasado muy rico, lleno de los hechos y la dirección y los mandamientos de Dios. Pero con el paso de cada generación, también tuvieron una creciente lista de tragedias que ocurrieron cuando al pueblo se le olvidaba que su Dios, que los había protegido en el pasado, pues se preocuparía también por ellos en el presente y en el futuro, y que además demandaría obediencia. Se les olvidaba todo eso. Cuando lees el libro de Jueces, los primeros capítulos, capítulo 2, versículo 10, hay una declaración muy tremenda ahí, porque dice que la generación de Josué, los que conquistaron la tierra, murieron y fueron a descansar. Pero se levantó una nueva generación que ignoraba las obras de Dios y la palabra de Dios. Entonces, constantemente, usted va a seguir leyendo y va a ver que había tragedias en diferentes épocas, en la época de los jueces. ¿Por qué? Porque como diría también Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Se durmieron los profetas, se durmieron los sacerdotes, ya no había quien enseñara la palabra. Y no puede haber peor cosa que eso en un tiempo en el que el mundo se está cayendo a pedazos. Así es. Cuando Ezequías comenzó a reinar, Judá estaba en ruinas espirituales con grandes evidencias de su falta de confianza en Dios. Y este joven rey valientemente se levantó en su época y limpió la casa de Dios. Fíjense bien lo que estoy diciendo, Se levantó y limpió la casa de Dios. Sabía que recoger los pedazos de toda la impiedad, inmundicia que había dejado su antecesor, el rey Acaz. La sociedad estaba muy lastimada y muy confundida, tanto moral como espiritualmente. Urgía una reforma espiritual en la nación y Dios levantó a un hombre para llevar a cabo este cambio en la sociedad. Querido consiervo, Dios nos está llamando para hacer ese vallado entre el cielo y la tierra a favor de los hombres y mujeres que Él necesita en estos tiempos oscuros. Los siguientes principios nos van a ayudar a no engañarnos a nosotros mismos y a reconocer el verdadero camino para, pues, si así le llamamos, un avivamiento espiritual en nuestras vidas y en nuestros ministerios. Y la primera cosa que tenemos que aprender es, no os engañéis ahora, el Señor nos ha escogido para que estemos con Él. Entonces, de repente como que nos gusta que nos llamen pastor, de repente nos gusta que nos llamen soy el misionero de tal, vengo de tal seminario, no creas, me la pasé muy mal en el seminario. Nos encanta todo eso porque de alguna forma levanta un poquito nuestra dignidad. Y eso es una necesidad que tenemos, que tiene que estar resuelta por Dios. Va a llegar un momento, hermanos, en la que ni eso nos va a salvar el pellejo, hermanos. No va a importar de qué seminario saliste. Tampoco te estoy diciendo que te vayas a uno por ahí. No, quédate aquí. Invita a que más gente venga, porque para mí este es el mejor. ¿Sí? Tiene excelentes maestros, excelentes instalaciones, pero incluso ni eso te va a salvar. Lo que te va a salvar es el Señor mismo, el que te llamó.
Y dice el pasaje, Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él. Que no se te olvide eso, hermano. Porque todo esto que hacemos, que si damos clases, que si tomamos clases, que si voy y predico, que si hago esto, que si hago lo otro, es gracias a que Dios en su misericordia nos llamó para estar con Él. Me ha tocado ser pastor de pastores, amigos muy cercanos míos, y de repente me engancho porque los quiero tanto que les digo lo que yo pudiera hacer. Y empiezo con mi respiración y pues me da coraje que los lastimen y les digo no te dejes y esto y lo otro, y hasta después como que reacciono y le digo no, espérate, perdóname. Todo lo que te dije, haz de cuenta que no lo escuchaste. Mejor humíllate y escucha la voz de Dios. Yo estoy muy equivocado, perdóname, me dejé llevar, les digo, a varios les he dicho eso. Pero me desahogo también, ¿verdad? Porque pues luego abusan de los muchachos, abusan de mis amigos, de los consejos, digo, Padre Santo. Y quieren ellos una solución. Yo de repente he venido con Dani, he venido con otros amigos y les pregunto, ¿tú qué harías? ¿Qué hiciste? ¿Cómo le hiciste? Pero finalmente es Dios el que nos habla y es el que nos dice qué tenemos que hacer. Cuando tú no dependes del Señor, te vas a fiar mucho de tu licenciatura, de tus maestrías, de tu capacidad, de todo eso que nos gusta mucho escondernos, ¿no? Eso no te va a salvar. Te va a salvar la misma presencia de Dios. Y a eso te llamó el Señor. Ezequías fue uno de los pocos reyes de Judá que estuvo siempre consciente de lo que Dios había hecho en el pasado y de lo que exigía en el presente, pero sobre todo de lo que Dios quería. Tú debes de saber qué Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti, para su obra? Eso ya está en la palabra. Y tienes que buscar eso ahí en la palabra. Tienes que buscar qué es lo quién es Él y qué quiere. Porque en estos tiempos es muy fácil encontrar atajos. Pero para esto no hay atajos, hermano. Hay que estar en la presencia de Dios para que Él nos guíe. El corazón de Ezequías se había conectado profundamente al de Dios. La Biblia lo describe tanto a él como a Josías, que tuvieron una relación íntima con Dios y como resultado de ello fueron autores de grandes avivamientos en su época. ¿Por qué no pensar que en tu época va a haber un gran avivamiento por ti? ¿Por qué no pensar en eso? Porque no se trata de ti. Se trata de qué tanto estás en la presencia del Señor. Ezequías fue un hombre consagrado a Dios. De hecho, su historia comienza diciendo que tenía 25 años. Yo aquí los veo muy jovencitos. Qué bueno que están muy jóvenes todos. Todos aquí estamos muy jóvenes. Él comenzó a reinar a los 25 años y dice la Biblia que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Habían pasado ya muchas generaciones de su ancestro David, pero él eligió seguir los pasos de su padre David. No de los malos, porque eso es bien fácil. Hacer lo mismo que todos hacen es bien fácil, pero hacer aquellas cosas que requieren esfuerzo, sacrificio, no cualquiera. Y David fue uno de los hombres conforme al corazón de Dios que aprendió a la buena y a la mala. Pero por algo Dios mismo lo llama un hombre conforme a su corazón. Por eso siempre la referencia de buenos reyes eran ellos, esos que seguían el ejemplo de David, no de otro. David era un buen ejemplo para estos reyes. Antes de sentirse un gran rey, Ezequías comenzó por arreglar cuentas personales con Dios. Seguramente pensaba que la nación necesitaba de un gran avivamiento. Sin embargo, una cosa es orar por un avivamiento y otra cosa muy distinta es rendirnos definitivamente a Dios para que su voluntad y su obra se hagan en nosotros y por medio de nosotros, y yo añadiría y a pesar de nosotros. Porque es muy fácil darnos cuenta de todo lo que hace falta en la iglesia. A mí me encanta cuando llegan y me dicen, pastor, le falta esto a la iglesia. Perfecto, ya llegó, les digo. ¿Cómo? Pues usted. Digo, pues si usted no se hubiera dado cuenta, pues ¿quién se iba a dar cuenta? Pues Dios lo está llamando. Ponga lo que falta. Y así se hace la obra, ¿verdad? No es trabajo mío. Un día llegó unas personas de otra iglesia, ya habían salido mal de una iglesia y llegaron conmigo, estuvieron un tiempo conmigo, gente muy virtuosa, gente muy, muy buena para hacer las cosas.
Y el día que decidieron que ya se iban, que yo no sabía, sino que ese momento me avisaron, me sentaron con mi esposa y me sacaron una lista de todos los hermanos de la iglesia, de gran parte de los hermanos de la iglesia, con sus respectivos pecados. Entonces yo estaba oyendo la lista, ¿no? Fulanito de tal, su pecado de este, y así, ¿no? Entonces, ya que terminó, le dije, ¿ya terminaste? Le digo, oye, te falta uno, te falta mi nombre ahí, y ese debería ir a mero arriba. Le digo, ¿y qué vamos a hacer? ¿Saben qué me dijo? Ah, no, pues ese es su trabajo. Ah, entonces eres la secretaria de Satanás, le digo. Eso es bien fácil, señalar a los hermanos, pero no hacer nada por ellos. Es como Satanás, que dice Apocalipsis, que es el que acusa nuestras vidas todos los días, nos está acusando de nuestros errores. Y le dije, ya se va, ¿verdad? Sí, bueno, no se vaya, lárguese, yo la corro. Eso fue lo que le dije. Digo, lo más fácil es venir y juzgar a medio mundo aquí, pero si no estamos dispuestos a dar nuestras vidas para que ellos dejen su pecado y ayudarles a que dejen su pecado, entonces usted se vuelve un secretario o secretaria de Satanás. Eso no sirve en la iglesia. Y es que hay muchos siervos que se la pasan señalando los pecados de la gente y por eso se van de las iglesias. Yo he regañado a muchos consiervos y les digo, oye, acababas de llegar, ¿ya te vas? Es que no, son bien difíciles. Le dije, pues, ¿qué querías? ¿Puro seminarista? Le digo, no. ¿Qué te pasa? Miren, me pasó algo rapidísimo, se los cuento. Este hermano me invitó a predicar a su iglesia. Faltaban meses para que yo fuera, pero él estaba muy organizado haciendo su calendario y me puso en una fecha y yo también lo agendé. Llegada la fecha, pues yo hasta le dije a mi esposa, oye, pues ya me voy para allá, voy a predicar. Él tenía poco de haber llegado a esa iglesia. Cuando hablo yo a la oficina de esta iglesia, me dicen que el pastor ya se había ido. Pero por poquito yo llegaba a la iglesia. O sea, en vez de hablar, pues yo iba a llegar, ¿no? Dije, pues ya me invitaron a predicar. Pero pues como siempre uno habla, ¿verdad? Pero me avisaron que ya no estaba ese pastor. Ya estaba ya muy lejos, allá por el Caribe. Entonces un día andábamos mi esposa y yo de vacaciones por allá con los hijos y todo, y que me lo topo. Dije, vas a ver. Y lo regañé, le dije, ¿qué es eso? ¿Qué haces? Andas aquí, andas allá, andas allá. No, es que es bien complicado, es que es bien difícil. ¿Y quién te dijo que era fácil? Es más, pregúntale a los que dejaste, ¿cómo eras tú? Todos somos complicados. Esto no se trata de lo que me gusta o de lo que yo quiero o cómo se me acomoda. Es la obra de Dios, ten cuidado. Estuve así de llegar y presentarme y que me dijeran, ¿usted quién es? Porque eso pasa. Y eso lastima la obra, eso lastima al mundo. El mundo necesita gente seria en esto, hermanos. Y si no somos serios, si no estamos dispuestos, no solamente a correr una milla más. Te puedo asegurar, querido hermano, que en el ministerio vas a correr 300, 400 y vas a llorar. No por una tarea, hermano, por cosas de otro nivel. Y tienes que aprenderlo desde ahorita. Por eso Él te llamó para que estés con Él. Cuando Jesús llamó a los 12, ¿los llamó para qué? Para que estuviesen con Él. Así dice la Biblia. Esto es muy práctico, hermano. Muchos buscan gloria sin antes haber estado a solas con el Padre. Les encanta, ¿verdad? Que les aplaudan. Yo luego soy muy claridoso y también lo hago para que ya no me vuelvan a invitar, porque luego está re lejos. No se crean. Pero el punto es que tenemos que ser claros. Mucha gente busca la gloria sin antes haber estado a solas con el Padre, pero el Señor Jesús dice, mas tú cuando ores entra a tu aposento, en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El resultado de lo que hacemos es lo que hacemos es resultado de lo que pasa en secreto con el Padre, hermano. A eso Dios te llamó. Eres pastor, eres misionero, eres maestro. Amén, qué bueno. ¿Cómo fue tu llamado? Pues solo tú lo sabes y la iglesia que respaldó tu ministerio. Pero lo que yo te puedo decir, hermano, es que se nota. No se nota cuando un sermón no está bien hecho. Se nota cuando no has estado en la presencia del Señor. De repente hablamos mucho de cómo se hacen los sermones. No se nota que no
Este no tomó homilética 1 y 2, se nota que sacó 6. No, se nota que no has estado en la presencia de Dios, eso es más feo. Y eso lo nota la gente en el mundo, eso lo notan tus vecinos, eso lo nota toda la gente que te rodea. A veces sale sobrando el que hayas estado en un seminario y que hayas sacado puro 10. Se nota que no estuviste en la presencia de Dios. Otra cosa, hermanos, es que no os engañéis ahora, dice Ezequías, ¿verdad? No os engañéis ahora, el Señor nos ha escogido para ser sus siervos. Sus siervos. Y en estos tiempos a mucha gente le duele ser siervo. Jehová os ha escogido para que le sirváis. Esto es fuerte para las generaciones actuales porque ser siervo, según la Biblia, hasta donde yo me quedé, hay que ser el menor de todos y hay que servir a todos. Y hay que poner el ejemplo, hermanos. Y eso se aprende en casa, ¿eh? Le comentaba a alguien ahorita que hay un militar que dice que tenemos que aprender a constantemente lograr, hacer logros, constantemente, diariamente. Y el primero es tender la cama. Si te levantaste y tu cama es un desastre, dudo que des lo mejor en otras cosas. Pero así es la vida, tenemos que irnos paso a pasito. Y todas esas cosas empiezan en casa. Bueno, ahorita estás aquí en el seminario y si te piden que hagas algo, hazlo, hermano. Porque somos siervos. Somos siervos. A mí me tocó una época muy bonita en donde aquí nos poníamos a podar y nos poníamos a hacer un montonal de cosas, ¿verdad? Y hacíamos un montón de cosas, un montón de labor aquí, ¿no? Los lunes, me acuerdo. Los lunes a lavar ropa, pero también a lavar baños, a lavar. No era porque el seminario no pudiera pagar, hermanos. Era porque los que estaban aquí lo podían hacer, porque se suponía que eran siervos. Y bueno, ¿y qué les cuento? Lo que les hacía el hermano Villagrán si no lo hacían, ¿eh? A mí me tocó esa época. Le hablaba al santo. ¿A quién le hablabas, hermano? y ponía orden aquí el hermano. Pero todos tenían que hacer algo. Pero no falta el que no quiere hacer nada. Y uno se pone a pensar, ¿y estos qué hacen pues en la iglesia? ¿A pararse a cantar bonito nada más? ¿A decir cosas correctas? De eso no se trata el ministerio, hermanos. Hay que ser siervos. Y eso se empieza, hermanos. Y eso es lo que dijo Ezequías. Hermano, mire, Ezequías como todo un siervo de Dios, más allá de que fuera rey, comenzó en su primer año abriendo y reparando las puertas de la casa de Jehová. ¿Por qué? Porque Ezequías las cerró y abandonó la casa. Estaba sucia la casa. Nadie hacía labores en la casa de Dios. Pero cuando llegó Ezequías, pensando en que necesitaba su época un avivamiento, comenzó reparando puertas. Usted dirá, pues sí, pues era el rey, mandó a medio mundo. Le puedo asegurar que hasta él se quitó lo que traía puesto para arreglar esas puertas. ¿Sabe usted que Ezequías, gracias a Ezequías tenemos Proverbios capítulo 25 al capítulo 31? ¿Sí sabe usted eso? Era un hombre que le encantaban los detalles. Y él juntó todos esos proverbios. De hecho, hay algunos proverbios de él. Y era un hombre que le encantaban los detalles. Le digo esto porque él reparó las puertas. De repente decimos, ay, las puertas, hay cosas más importantes. No, las puertas también cuentan. Pero para ver eso, tienes que tener corazón de siervo. Porque si ves un papel tirado, hay que levantarlo. ¿Verdad? No puede estar tu cuarto sucio porque a lo mejor nadie lo ve, ¿verdad? Y luego vas a servir pretendiendo que las cosas se hacen así. Tiene que haber una autoridad en tu vida, hermano. La obra del Señor requiere de siervos fieles. Hay corazones que necesitan reparaciones profundas. Y a veces hay que escuchar, hermanos. Como siervos del Señor debemos predicar y enseñar fielmente la palabra. Porque así como la palabra de Dios tiene poder para crear, también tiene poder para sustentar y restaurar. Y eso implica que leas la Biblia todos los años completita. Si no, mejor no te metas a esto. Así se los digo, hermanos. Nosotros estamos preparando jóvenes. Una de las visiones que Dios ha puesto en mi corazón es ser una iglesia que prepara a nuevas generaciones. Ahorita le decía a él y le digo, los jóvenes que tengo ahorita son los chiquillos que yo presenté en la iglesia. A los que yo cargaba, ahorita ellos me cargan. Tan enormes. Tengo uno que es jugador de fútbol americano, es una cosa de este pelo, hermanos.
Y es un chico que ama a Dios. Ese niño yo lo cargué en pañales, hermano, chiquito, hermanos. Chiquito. No me tocó presentarlo porque su mamá no era cristiana. Yo evangelicé a su mamá, yo la discipulé y ahorita es nuestra administradora de la iglesia. Pero ese chico, hermanos, creció en los pies, creció en el camino del Señor. Es una apologeta. Pastor, quiero preguntarle algo porque, mire, me preguntaron esto en la escuela y son los jóvenes de nuestra iglesia. Todo avivamiento, hermanos, viene de la presencia y de la palabra del Señor. Yo le digo a él y le digo a todos los jóvenes, si se van a dedicar a predicar la palabra, léase la Biblia, métase al reto príncipe. Usted tiene que estar en el reto. Lea la Biblia. Y de la mano hay un equipo de hermanos que hacen esto posible. Ellos graban, el primer año grababan sus voces y nos invitaban a que grabáramos también una introducción del libro que tocaba y era muy dinámico, muy bonito. Y hemos hecho muchas cosas para que la gente lea la Biblia. Hay que leerla. Porque si te vas a dedicar a la predicación de la palabra, no puedes decir, como dice por ahí. No, usted tiene que saber qué dice y qué no dice. Si no, no se meta en esto, porque si no, pues de por sí la cosa está que arde con tanta ignorancia, hermanos, y tantas cosas terribles que están pasando. Y como que usted salga de aquí y que no sepa nada porque usted no leyó la Biblia, porque tenía mucha tarea, pues entonces sálgase. No estorbe. Le digo por qué, le digo esto, porque Pedro, cuando va a dar su informe en Hechos 15 a la iglesia de Jerusalén, le dan una regañada tremenda, porque él se había metido con gente que no era judía. Cornelio, su familia, se quedó a dormir con Simón el curtidor, imagínense nada más. Entonces lo están regañando. Entonces él empieza a explicar lo que está pasando con el Espíritu Santo y él dice algo muy profundo. Él dice, Dios me libre de estorbar en su obra. Dios me libre. Entonces, esto es muy serio. Esto es muy serio. En donde usted está metido es muy serio. Pásesela bien, sí, disfrute su juventud, disfrute mientras pueda, duerma y todo eso, porque luego se casa, los hijos y luego los problemas en la iglesia y hay que estar ahí, en la presencia de Dios como siervos de Dios. Quiero continuar y quiero terminar con lo siguiente. No os engañéis ahora, el Señor nos ha escogido para un sacerdocio santo. Seguimos leyendo, dice, Jehová os ha escogido para que seáis sus ministros y le queméis incienso. En el Antiguo Testamento, los ministros que quemaban el incienso para ofrecerlo a Dios como ofrenda eran los sacerdotes. En el reinado de Acaz se había cerrado las puertas de la casa de Jehová y como consecuencia de ello se habían apagado las lámparas y se había dejado de quemar incienso. Pero Ezequías llamó tanto a levitas como a sacerdotes y les ordenó expulsar la inmundicia del templo. Eso por supuesto implicaba que ellos tenían que limpiarse también. Ezequías hizo un llamado a la santificación. En el verso 5 del capítulo 29 donde estamos, les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. En el 16 dice, y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarlo, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, el atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llenaron fuera del torrente de Cedrón. Hermanos, que nuestros ministerios huelan a incienso, hermanos, porque si no huelen a incienso va a oler a putrefacción por el pecado. Pecados ocultos, pecados no confesados. Pecados que dejamos ahí, ¿verdad? Hay un libro que se llama Pecados, ¿cómo se llama ese libro? Siempre se me olvida, como muy guardaditos, ¿no? Lo leímos el otro día en la iglesia. Respetables, ¿no? Pecados respetables, ¿no? Y de repente hemos llegado al punto en el que ya ni siquiera hablamos de pecado, porque es una palabra que es muy antigua, ¿no? No nos gusta. Pero hay que seguir hablando de eso. De hecho, estamos terminando en la escuela dominical la teología del pecado. Y fue tremendo, fue una clase de 4 semanas, una cosa impresionante, la teología del pecado. Y resulta que muchos ministerios no prosperan, muchas iglesias no prosperan por pecados ocultos. Y usted sabe cuáles, o como dicen por ahí, usted sabe con cuál pie cojea.
haga algo, hágalo, porque David, hay un ejemplo en la Biblia donde David fue un desastre porque él debió haber ido a la guerra. En el tiempo de los reyes que iban a la guerra, él tenía que haber ido y no fue. Y ese fue su primer error. Y usted ya conoce la historia, no se la voy a platicar. Pero fue una bola de nieve que fue creciendo, porque lo fue dejando, hasta que lo alcanzó. ¿Tienes algo oculto, hermano? Confiésalo. Ríndete. Yo me acuerdo cuando empezaba a servir. Yo empecé a servir a los 18 años. La iglesia me dio la oportunidad de estar en el patio de una casa de un hermano para empezar mi ministerio. Pero yo tenía muchos pecados que no podía dejar. Y yo lloraba porque decía, estoy predicando, pero estoy pecando. ¿Cómo? Entonces un día fue el hermano Israel Rodríguez, el hermano de la iglesia de Piedras Negras. Y yo llorando llegué con él y decía, yo voy a dejar esto, porque soy un pecador. Y ya me desahogué y le hablé y le dije un montón de cosas. Y ya saben cosas, hermano Israel Rodríguez, ¿no? Muy. ¿Y quién te dijo? Me dice, que tienes que andar peleando con tu pecado. ¿Quién te dijo eso? Y me abrió 1 de Juan capítulo 1 versículo 7. Si estamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Querido consiervo, ocúpate de estar en la presencia de Dios. Ocúpate de ser un siervo. Ocúpate de presentar tus pecados delante de Dios. Y todo eso que de repente vemos que hay siervos de Dios muy exitosos en sus ministerios, es por eso, hermanos. Una vez yo confronté a una persona que estaba portándose mal y lo primero que me dijo fue, ¿a poco usted y toda la iglesia son bien santos? Y le dije, sí, me atrevo a decir lo que sí. Si ese hermano tiene más tiempo que yo en la iglesia, le puedo decir que es por su integridad. Hay gente muy íntegra en la iglesia, hermanos, en serio, muy íntegra. Mire, hermanos, yo llevo 20 años en Príncipe de Paz, pero yo salí de este seminario y yo seguí aprendiendo de esa iglesia. Yo pastoreaba gente más íntegra que yo y yo tenía que aprender de ellos. Imagínense yo estar delante de ellos predicándoles y saber que ellos eran más íntegros que yo. Y es que usted tiene que crecer de esa manera. Si usted sale de este seminario con todo el ego hasta el cielo pensando que todos son menores que usted ya perdió. Usted va a fracasar. Hay gente en la iglesia incluso más íntegra que usted, se lo puedo asegurar. Y hay que aprender de ellos. Porque es gente que ha sufrido más que nosotros. Yo le puedo decir, yo he sufrido 20 años en Príncipe de Paz, sí, pero ellos llevan casi 40 sufriendo. Y ahí están, celosos de la obra, celosos de la iglesia. Y hay que aprenderles. Porque de eso se trata, hermanos. Quiero terminar rápidamente. No cabe duda, hermanos, de que una revolución espiritual o un avivamiento en nuestra vida, en nuestros ministerios y en nuestra iglesia, se puede dar cuando recordamos. Y en algunos casos descubrimos, porque hay gente que luego está metido en esto pero no lo sabe, esos avivamientos vienen de nuestra verdadera relación con Dios por medio de Jesucristo. Cuando Salomón terminó el templo, Dios le dijo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos pecados, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No os engañéis ahora, les dijo Ezequías a los levitas y sacerdotes responsables de la vida espiritual del pueblo. No os engañéis ahora, querido hermano y consiervo. Es la época en la que te ha tocado ser ese siervo que Dios ha escogido. No te adelantes a pensar que vas a tener una mega iglesia. No te adelantes a eso. Humíllate siempre al Señor. Porque en una de esas te va a poner en donde tú menos te imaginas. Porque es allí donde Él te tenía que usar y es donde te va a usar poderosamente. Pero recuerda estas 3 cosas. No hay atajos, ni tiempo que perder en el ministerio, hermano. Si tienes un hobby, ponlo en el lugar que corresponde, porque de repente yo me entero de consiervos, ya incluso que ya salieron del seminario, viciosos de videojuegos y cosas por el estilo. Digo, no son malos, yo tengo que estar ahí con mi hijo, ¿no? Porque a él le encantan. Pero que te robe eso, el tiempo de estar con el Señor. Una serie de los streaming que existen, de estas plataformas, que te robe un tiempo con el Señor.
Es ahí donde tú tienes que reconocer que a lo mejor por ahí le estás fallando y tienes que humillarte. Entonces, que lo que venga, que venga. Dios sabe lo que viene, pero ya sabes qué hacer, hermano. Humíllate en su presencia. Eres un siervo de Dios, a eso Dios nos llamó. Yo recuerdo que cuando oraba Pereda, él decía, gracias Dios porque nos das la bendición de ser hijos, pero también el privilegio de ser siervos. A mí nunca se me olvidaban esas palabras. Y así es, hermanos, el Señor nos ha escogido y nos ha llamado para que estemos en su presencia como siervos y santos. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, porque nos ayuda a estar nuevamente contigo, Dios. A que reconozcamos nuestra posición, Padre, porque por tu gracia y tu misericordia nos llamaste a ser tus hijos, pero también nos llamaste a ser tus siervos. Gracias, Dios, por el gran privilegio en estos tiempos oscuros, tiempos muy complicados. Gracias porque nos llamaste para ser tus ministros, tus siervos. Gracias por instituciones como estas, Padre, que con mucho sacrificio existen, con muchos sacrificios de gente que pagó precios muy altos, que soportaron muchas cosas porque lo hicieron con fe. Gracias a ellos estas instituciones existen. Pero gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Gracias porque nuestros pecados han sido perdonados. Gracias, Padre, porque nuestro Señor Jesucristo no solamente vivió y murió, sino que resucitó. Y si Él no hubiese resucitado, vano sería todo esto. Pero gracias, Padre, a ese gran poder de la resurrección estamos aquí. Y queremos seguir siendo siervos. Padre, ten misericordia de nosotros. Permítenos ser sensibles a tu llamado, incluso cuando nos piden que levantemos un papel, cuando nos piden que tengamos que hacer algo que confronta nuestro orgullo. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz y darnos cuenta de que cada paso que damos, lo damos por pura gracia, agarrados de tu mano. Y en cada paso que damos estamos aprendiendo a ser como tu Hijo Jesucristo. Gracias por darme a mí la oportunidad de predicar tu palabra. Gracias por estos grandes avivamientos que hemos reconocido a lo largo de todo este tiempo. Lo que pasó con Ezequías, posteriormente con Josías y así sucesivamente. Porque eres tú quien busca, quien llama y nos has llamado a nosotros, Padre. Aquí estamos, Dios. Te rogamos que sigas santificando nuestras vidas, que nos sigas limpiando, que sigas trabajando con cada uno de nosotros. Gracias por los jóvenes que han dado testimonio, que dan evidencia de que tú estás trabajando con ellos. En el nombre de Jesús, alabado seas, Padre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Fuerte abrazo.